Bueno, año 2021, nuevamente salen las voces de la importancia de reformar la Constitución Nacional. Hace un par de días salió un movimiento que llaman, en este caso, de sociedad civil. Dice que van a solicitar la recolección de 560.000 firmas para una asamblea constituyente en Panamá. Vamos a conversar con el profesor Raúl González. Él es del Frente Proconstituyente de Panamá también. Hace años de que tenemos uso de razón. El profesor González está liderando un movimiento. Sin embargo, pasan los años y todavía no hay nada, profesor. ¿Qué podemos hablar para este año 2021? Bueno, lamentablemente está la pandemia, ¿no? Pero mucha gente dice que parte de los problemas se resuelven reformando la Constitución. ¿Qué comentarios tiene, profesor? Bueno, el tema de la constituyente, como hemos señalado, tiene su alta y su baja. Hay momentos en que se convierte en el tema nacional, hay momentos en que otros temas pasan a superarlo, pero no desaparece del ambiente. La prueba está que, como usted ha señalado, salió un grupo señalando que van a recoger firmas. Ahora, eso lo contempla el artículo 314 que se refiere a la constituyente paralela. Eso significa entonces que este grupo va a intentar hacer lo que otros grupos no han logrado hacer, porque ya algunos anteriormente hicieron el esfuerzo para recoger firmas, recordando la cantidad que es más de 500.000 de firmas a nivel nacional con un plazo máximo de 6 meses. Es decir, que las medidas adoptadas por los diputados, los corruptos diputados, ¿verdad?, para impedir que la constituyente paralela, que aunque es mala, pueda ser convocada. En pocas palabras, los diputados se protegieron ellos para evitar cualquier grado de participación ciudadana. Por lo tanto, no sería el primer esfuerzo, ya otros lo han intentado anteriormente, pero la realidad ha demostrado que es imposible hacerlo, y menos en un periodo tan corto, y sobre todo en estos momentos, como usted ha señalado, que es tan difícil moverse por efecto de la pandemia. ¿Qué nos depara el 2021? Bueno, el 2020 nos dejó un sinsabor muy lamentable, ¿verdad?, que continúa en el 2021, y nos referimos a la pandemia. La cantidad de muertos que tenemos en los últimos días es una prueba palpable del total fracaso del gobierno actual en administrar la lucha contra la pandemia. Eso significa que este gobierno no está preparado y nunca ha intentado hacerle frente de manera seria, profunda a la pandemia, y eso trae como resultado, ¿verdad?, las cifras catastróficas, tanto de muertos, que es lo más lamentable, como de enfermos, y vemos que se están abriendo nuevos hospitales. Eso demuestra el grado de crisis que está viviendo el país, no solamente en materia de salud. Eso va vinculado al tema de la educación, al tema de la pobreza, la pésima distribución de la riqueza, el grado de corrupción que hay en las instituciones estatales. Pero no se puede quedar por fuera la Corte Suprema de Justicia. Fíjese que en Ecuador recientemente la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el gobierno llamaba a un estado de emergencia. En Panamá, tan pronto el gobierno panameño declaró estado de emergencia, se presentaron sendos recursos solicitando que se declare inconstitucional. Entre ellos nosotros estuvimos presentes. Ha pasado tanto tiempo y la Corte Suprema guarda silencio absoluto frente a un tema tan importante como es el respeto a la Constitución y los derechos humanos. Sí, profesor, este 2021, por lo menos el movimiento que usted lidera, hay otros también que están buscando el mismo fin, ¿no? Pero, y ahora con lo que salió esto de la recolección de las firmas, a su juicio, ¿qué es lo que se puede hacer de un movimiento como tal para lograr estas reformas? Bueno, lo que necesitamos es la participación ciudadana, efectivamente, pero con un proyecto que implique, ¿verdad?, la participación en condiciones de igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas que deseen participar. Y esto tiene que darse a nivel de todas las provincias para que sea un movimiento nacional.
y por otro lado, la decisión firme de la ciudadanía, porque parte del problema es que con el tema con la excusa de la pandemia, los gobernantes se han dedicado a brindarle a la población panameña miedo, temor. Entonces, la gente hoy no quiere, en términos generales, hablar de los temas nacionales. La gente está hoy preocupada y tiene toda la razón por salvar su vida, que es el tema central en estos momentos. Y lo demás pasa a segundo plano. Pero lo que no se ha entendido es que para hacerle frente a la pandemia debemos tener un gobierno que tome en serio la lucha contra la pandemia. Eso significa que establezca como prioridad número uno el manejo científico de la lucha contra el coronavirus. Eso incluye también el aspecto económico, cómo brindarle a la población los insumos y los recursos para que cuando se declare cuarentena como ahora, la gente pueda guardar esa cuarentena, ¿verdad? Porque tiene en su casa los recursos como para sobrevivir. ¿De qué sirve que le hayan aumentado $25 si ya el comercio elevó los costos de la canasta básica familiar de los productos? Esos $25 ya no sirven de nada porque ya se sobrevaloró los costos, sobre todo de la alimentación. Entonces vemos que esas medidas en nada sirven para hacerle frente a la pandemia. Y por otro lado, exigimos al gobierno que ya deje trabajar a los médicos cubanos. Lo que costó traerlo, lo que significó para el pueblo panameño solicitar y exigir al gobierno que permitiese la llegada de esa brigada internacionalista. Los tenemos aquí y se les siguen poniendo obstáculos. Mientras tanto, aumenta la cantidad de muertos. Profesor, ya finalmente, ¿usted no piensa o considera que debido a la división que hay en los diferentes grupos, porque está el movimiento suyo, está el Cucu, está la gente de Frenadeso, salen ahora los denominados independientes y así, ¿no? O sea, de varios grupos no hay una unificación y al final todos están remando como quien dice para su lado y sigue pasando el año y de repente pasa el 2021 y no se concreta nada, profesor, sobre el tema de la constituyente. Bueno, yo diría lo siguiente. No le podemos impedir a nadie que tome la iniciativa que crea más conveniente. De hecho, algunos que en un momento dado pasaron a recoger firmas por la constituyente paralela, al ver los resultados fatales propios de las normas que rigen la convocatoria de la constituyente paralela, pasaron a otro grado que fue luchar por una constituyente originaria. Es decir, que a veces es necesario que la gente viva su propia experiencia. Lo importante es que la gente seria y honesta sabe que la constituyente es la opción. Y por otro lado, el frente está constituido precisamente por diversas organizaciones que usted ha mencionado. Eso significa que cada día la gente se está dando cuenta que solamente en la medida que logremos la unidad del movimiento popular, de los sectores patrióticos progresistas, solamente en esa medida podemos lograr nuestro sueño de darle al país una constituyente originaria para que sea el pueblo en las urnas el que decida el contenido de esa constitución y a su vez garantice la efectividad de esos derechos consagrados en esa nueva constitución para beneficio de la sociedad panameña, especialmente protegiendo a los más débiles. Así que bueno, como no, muchas gracias entonces, profesor Raúl González, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, hasta luego. Saludos, un placer saludarlo. Cómo no, muy amable, hasta luego. Hasta luego.